Estenis_GB y hacernos llegar sus reportes en fotos y videos. Con estas imágenes devolvemos el contacto con nuestra compañera Estenis Olivares, quien va a entrevistar a la diputada de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Lady Gómez, por el estado Táchira. Adelante, Estenis. Gracias a nuestro compañero Luis Carlos Parada. Sí, está la diputada Lady Gómez en nuestro estudio ya. Gracias por aceptar nuestra invitación, diputada. Buenos días. El estado Táchira, pues lamentablemente, y lo decíamos al inicio de primera página, amanece enlutado. Además, todo el país, pues son 2 venezolanos menos, no una víctima más, sino 2 venezolanos menos que lamentablemente pues caen en esta violencia que se ha generado en los últimos días. ¿Qué conocimiento tiene usted, diputada, de qué fue lo que ocurrió? Se confirma la muerte de José Alviares, de 18 años, y también de Diego Hernández, uno en Palmira, que fue el caso del joven de 18, y en Capacho murió Diego Hernández, de 33. Bueno, sumado a todo este día de terror que se vivió ayer en el Táchira, le agregamos a ello un concejal herido, 120 heridos, de los cuales tenemos 2 graves, un joven de 22 años en el municipio de Ayacucho con una herida a nivel de cráneo y una joven de 25 años en el municipio de Ayacucho con el rostro desfigurado por pedrigones y con un pedrigón a nivel cerebral. Sí, todo esto muestra que el gobierno no tiene ni la disposición ni la voluntad de que la situación de Venezuela se resuelva por la vía legítima, por la vía del respeto a la voluntad del pueblo. Generar estas acciones mercenarias, donde no solo el presidente Nicolás Maduro tiene la orden directa hacia los cuerpos, hacia los efectivos armados, sino que también las responsabilidades regionales pesan en hombros de los gobernadores, que son quienes dan también órdenes a los cuerpos armados, y particularmente en el Táchira yo hago responsable al gobernador del estado, quien siempre ha venido mostrando una postura de imposición, de prepotencia hacia lo que es la violación de los derechos humanos de los tachirenses que salen a la calle a manifestar en horas de la madrugada en el municipio Guásimos, que fue donde murió el joven Alviares de 18 años. Se generaron destrozos hacia la alcaldía, hacia el consejo municipal, se generaron destrozos hacia viviendas, propiedad privada de algunos vecinos que vivían adyacentes a donde se presentó la situación. Se hablaba también de quema de sedes policiales, diputada, ¿eso está confirmado? Lo que hemos observado nosotros por vía de redes sociales, de acuerdo a lo que manifiestan los vecinos que viven en las áreas adyacentes, son hechos de violencia generados por colectivos armados. Nos llama poderosamente la atención que los colectivos armados actúan bajo la mirada complaciente de los cuerpos policiales. Esto nos muestra que existe una complicidad, pero además de ello también tenemos nosotros una investigación donde hemos determinado que todos estos colectivos armados son tarifados, en el caso del Táchira, por la gobernación del estado. Y la otra, ¿tiene pruebas de ese financiamiento? Tenemos una investigación a nivel de la Comisión de Política Interior, y además de esto también le agregamos el hecho de que los colectivos armados, ¿quién los arma? Si las armas las tiene el Estado. ¿Quién le facilita el armamento a estas personas que actúan bajo la mirada complaciente de los efectivos policiales, de los cuerpos armados, y se hacen de la vista gorda? Hemos tenido acciones ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público para denunciar este tipo de situaciones, y sencillamente el gobernador del estado lo que hace es burlarse de la población tachirense. Diputada, precisamente ¿cuál es la lectura que se le da? Porque hay además un anuncio por parte del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. El mismo ministro Néstor Reverol confirmaba la suspensión del porte de armas. Además, la ley también abarca que no se pueden usar armas para reprimir o para dispersar, en este caso, manifestaciones, si se dan en la medida de lo que corresponde a lo pacífico. Bueno, lo que anuncia el ministro no es más que un hecho para dejar en estado de indefensión a ciertos ciudadanos que tienen porte de armas para resguardar su seguridad privada, pero existe una complacencia de parte del gobierno, de los efectivos, de los cuerpos policiales, de permitir que los colectivos generen daños y destrozos con armas que ellos saben que son para generar violencia, con muchas armas de las cuales han asesinado a más de 46 venezolanos. Los 46 venezolanos que han fallecido en las últimas 4 semanas han sido no por balas perdidas, no han sido por una bala que salió del aire, han sido con armas de las Fuerzas Armadas venezolanas y con armas de los colectivos armados. Ahora, la pregunta que nos hacemos los venezolanos: el gobierno limita el porte de armas, el gobierno prohíbe el porte de armas, y los colectivos generan destrozos, los colectivos generan daño, y la gran mayoría de los jóvenes asesinados en las últimas 4 semanas han sido jóvenes asesinados a mansalva, a quemarropa. Los jóvenes heridos ayer en el Táchira fueron jóvenes que fueron agredidos con impactos de bala y con pedrigones a quemarropa. Entonces, en estas condiciones,
Yo le digo al gobierno que la contradicción que ellos presentan no solo la evaluamos nosotros en la comunidad, en la opinión pública nacional, la opinión pública internacional está observando que a los venezolanos que se han asesinado en las últimas semanas, se han asesinado a mansalva, con alevosía, con intención, con dolo y por orden de un gobierno que le molesta tener al pueblo en la calle. Ahora, ¿de quién es responsabilidad que el pueblo está en la calle? Es una manifestación espontánea de la población, no retornar a la casa y seguir y mantenerse en la calle por la condición que está viviendo el país. No se trata de querer o no querer complacer al gobierno, o no se trata de querer o no querer complacer a un sector político de la sociedad venezolana. La realidad es la manifestación expresa del pueblo, la manifestación de la voluntad venezolana, donde la mayoría de los asesinados son jóvenes menores de 27 años. ¿Cómo evitar, diputada, que esto suceda? Porque ciertamente cuando estas manifestaciones pues, que fueron convocadas y el detonante fue la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y lo que la misma fiscal general calificó como la ruptura del hilo constitucional, a estas protestas se le fueron sumando cosas como el cronograma electoral, la apertura de un canal humanitario. Pero ¿cómo evitar que lo que comienza como manifestación pacífica termine con estos lamentables saldos? Porque incluso ha ocurrido en casos, por ejemplo, ayer en El Paraíso había un punto de concentración para ir al distribuidor Altamira y según denunciaban los vecinos, la Guardia Nacional activó bombas lacrimógenas sin razón aparente. ¿Cómo evitar entonces que esto pase? Bueno, pareciera que el gobierno no lo quiere evitar. El gobierno no lo quiere evitar porque aparte del golpe de Estado continuado que se ha venido ejecutando a través del TCJ, aparte de toda la irregularidad con la violación a la autonomía del poder público, hoy se nos suman situaciones de violación de derechos humanos, asesinatos, y también se nos suma una situación muy particular, la jurisdicción militar. Todas las personas que salen a manifestar de manera pacífica, de manera cívica, están siendo imputadas por la jurisdicción militar, una situación que ni siquiera en delitos de guerra se maneja, una situación que ni siquiera en un estado de conmoción se maneja. La jurisdicción militar para neutralizar y desconvocar al pueblo, la jurisdicción que pretende atemorizar al pueblo para que no salga a la calle. Y yo le quiero decir al gobierno, en este momento el pueblo está tan restiado y tan decidido a mantenerse en la calle que la muerte de estos 46 jóvenes que ya van en las últimas 4 semanas demuestra que la juventud venezolana perdió el temor al gobierno y está dispuesto a salir a la calle arriesgando su vida con tal de no seguir en un gobierno que le vulnera toda posibilidad y oportunidad de desarrollarse en una sociedad como la de Venezuela, una sociedad donde no se respeta el derecho más fundamental que tiene cualquier ciudadano, que es el derecho a la vida. Diputada, hay denuncias ayer y hubo pronunciamientos además del ministro Néstor Reverol. Él señala y califica además a estas personas que han sido detenidas como terroristas y se sigue señalando a miembros del partido Primero Justicia. Se habla también de Voluntad Popular. Han habido videos que han difundido dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. La semana pasada se difundió uno del gobernador del estado, Miranda Enrique Capriles, rodeado de encapuchados, y esto pues dio pie a que el ministro asegurara que desde Primero Justicia y desde la oposición se está financiando al terrorismo. ¿Se estaría dispuesto como dirigentes de oposición a ser investigados con respecto a estas denuncias para que se aclare de dónde vienen las balas y de dónde viene la violencia? Bueno, para nadie es un secreto que en este país el sistema judicial está, el debido proceso y el sistema judicial está está puesto en duda, ¿no? Para nadie es un secreto que la orden que el presidente Nicolás Maduro emite al TCJ, de allí se bajan todas las instrucciones a nivel del sistema judicial. Ahora, ¿quién puede calificar la veracidad de esos hechos que están manifestándose desde el gobierno? El pueblo venezolano. ¿Quién puede determinar que aquí hay terrorismo? ¿Qué es terrorismo? Terrorismo es tener boletas de excarcelación y que el jefe del SEBIN diga que no le da la gana de que la gente salga en libertad violentando el debido proceso. Terrorismo es acribillar a una escuela con gases lacrimógenos donde existen niños menores de edad que perfectamente pueden ser asfixiados por producto de los gases. Terrorismo es asesinar a mansalva a más de 46 venezolanos por el hecho de salir a manifestar de manera pacífica. Terrorismo es matar a la juventud venezolana bajo las armas de las Fuerzas Armadas sencillamente porque al gobierno le molesta el ruido que exista en la calle por parte del pueblo. Terrorismo es no respetar la voluntad de un pueblo cuando el pueblo pide y exige que se le respete el derecho a la participación electoral. El terrorismo del gobierno en este momento traspasó las esferas fronterizas. Terrorismo es que en Venezuela, que a los venezolanos se les exija para poder ir a nuestro hermano país a buscar alimentos y medicina una tarjeta de movilidad fronteriza, porque ya la presencia de los venezolanos en el hermano país, en Colombia, es una situación que está condicionada por la realidad que está viviendo Venezuela. Terrorismo es que en el Táchira, en la frontera del Táchira, exista extorsión de manera permanente y el gobierno se haga de la vista gorda y el gobierno arme y le pague la tarifa a los colectivos que están asesinando a la población
población venezolana. Eso es terrorismo, y ese es el terrorismo por el cual el pueblo se mantiene en la calle. El hecho de la calle no es una situación que induce ni la Mesa de la Unidad, ni lo induce la Asamblea Nacional. La calle en este momento está ardiendo porque el pueblo venezolano ve que si no defiende el futuro y no defiende la participación electoral, sencillamente va a morir el futuro de Venezuela. No es normal, Steph, que en 4 semanas se hayan asesinado a más de 46 venezolanos, en su mayoría todos menores de 26 años. ¿Dónde está la gestión del gobierno para haber adoctrinado a estos jóvenes que no conocieron otro gobierno diferente, sino el revolucionario? Aquí hay que analizar que el gobierno está totalmente errado y equivocado en la acción criminal y mercenaria que le está generando al pueblo venezolano. Se está planteando una constituyente, diputada. ¿Esto va a solucionar o va a lograr la paz como lo dice el gobierno? Mira, para el pueblo venezolano, cualquier planteamiento donde el pueblo pueda manifestarse de manera libre a través del voto universal, directo y secreto, esa es la mejor vía y la mejor solución. Lo que nosotros no podemos aceptar, ni tolerar, ni plegarnos, es a que el gobierno pretenda diseñar unas elecciones de segundo grado donde sencillamente ellos prostituyan quienes van a ser las candidaturas selectas que ellos escojan y donde ellos quieran venir a determinar quiénes son los candidatos. Tú no puedes ir a escoger el destino de un país donde tú como gobierno digas los candidatos son estos y los electores son estos. El poder originario está en la máxima expresión popular del pueblo, y la máxima expresión popular del pueblo para que se califique legítima es lo que está plasmado en el registro electoral permanente. ¿Cuál es el temor de que el registro electoral permanente que tiene Venezuela se manifieste a través del voto popular directo y secreto? Pero aquí se robaron el referendo revocatorio, aquí se robaron las elecciones a gobernadores, donde por cierto todos los gobernadores, principalmente el del Táchira, está vencido y es ilegítimo. Aquí se pretenden robar las elecciones municipales para poder escoger nuevamente a los alcaldes y a los concejales, a los diputados de los consejos legislativos. Entonces, cuando te roban la voluntad del pueblo y pretendes diseñar un medio de participación condicionado, donde nada más vayan y asistan las marionetas que tú controlas desde el gobierno, y allí debo decir que ellos van a pretender imponer las patrullas y las comunas, un poder comunal que no está plasmado en la Constitución. Ante esa realidad, nosotros los demócratas nos oponemos a una situación donde se vulnere el voto directo, universal y secreto. La única institución que permite que el pueblo venezolano se manifieste de manera legítima y constitucional es el derecho al voto sin condicionamiento. Diputada, tengo que hacer una pausa comercial, al regreso quiero que me conteste. Si ninguno de los dos sectores importantes, en este caso políticos, tanto la oposición como el gobierno nacional, no ceden en cada una de sus posturas, que ambas, pues según del lado que se vea, son válidas, ¿cuál es la solución? Porque son los venezolanos ciertamente los que siguen haciendo cola, los que siguen sin medicamentos, sin alimentos y sin seguridad. Me lo va a responder al regreso. Estamos conversando con Lady Gómez, diputada de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Táchira. Ya venimos. Diputada Lady Gómez, diputada de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Táchira. Diputada, le dejaba la pregunta en el aire. Si ninguno de los dos sectores cede en sus posturas válidas, además por donde quiera que se le mire o del sector que se le mire, ¿qué pasa con las soluciones que está reclamando precisamente el pueblo venezolano? La escasez de alimentos, de medicinas, la inseguridad. Bueno, cuando tú evalúas las experiencias internacionales, tú puedes apreciar que el diálogo es un medio de resolución de conflictos que ha sido efectivo para muchas naciones. El tema es que en Venezuela se intentó un ensayo de diálogo en el mes de noviembre y cada vez que íbamos a dialogar pedíamos libertad de los presos políticos, soltaban 3 presos y al día siguiente detenían 10 personas. Solicitábamos respeto a la Asamblea Nacional y al día siguiente se nos vulneraban de manera más tajante las competencias del Parlamento Nacional. Solicitábamos un canal humanitario y a la semana siguiente se veía cómo con el tema de los CLAS se controlaba y se trataba de argumentar que no era necesario el canal humanitario para los venezolanos. Esto fue agudizándose con la realidad que tenemos hoy. El asesinato de más de 46 jóvenes, la acción mercenaria con la cual se ha venido generando detenciones arbitrarias, la postura del gobierno desconociendo la Constitución. ¿En qué condiciones podemos los sectores políticos sentarnos a dialogar con un gobierno que no respeta los derechos elementales de cualquier ser humano, que es la vida? Con un gobierno que desconoce la Constitución y la tira al cesto de la basura, incluso bajo
el criterio de rechazo de muchas cúpulas gubernamentales que en este momento no están de acuerdo con la constituyente planteada por Nicolás Maduro. Entonces, si ni siquiera existe aceptación por parte de las mismas cúpulas del gobierno, ¿cómo puede existir aceptación para ir a sentarnos a un diálogo cuando tenemos a jóvenes acribillados con las balas de las Fuerzas Armadas? Quiero recordarle a la población, aquí los jóvenes asesinados no han sido asesinados por una bala perdida. Todos los jóvenes, el joven Pernalete fue asesinado porque le detonaron una bomba lacrimógena en el pecho y le fracturó el pecho. Paola Ramírez fue asesinada a mansalva por colectivos armados, aunque el gobierno pretenda desvirtuar la versión oficial. Ayer los jóvenes heridos en el municipio de Ayacucho fueron acribillados a mansalva y afortunadamente, porque Dios es grande, todavía se mantienen vivos. Entonces, ¿en qué condiciones puedes ir tú a un diálogo cuando existe un gobierno que no respeta la voluntad del pueblo, la Constitución, y no respeta el derecho más elemental que tiene la humanidad, que es el derecho a la vida? No existen condiciones, pero vámonos más allá. Preguntémosle al pueblo en la calle. Si el pueblo en la calle, vamos a cualquier marcha o vamos a cualquier comunidad, a cualquier sector local, a cualquier parroquia y vamos a preguntarle al pueblo si el pueblo quiere dialogar con un gobierno mercenario, con un gobierno tirano que no respeta ni siquiera los derechos fundamentales de la humanidad venezolana. ¿Habría un bálsamo o se bajaría quizás la presión si efectivamente se aplican las elecciones? Se aprueba el cronograma electoral y se va a elecciones que están en mora, las de gobernadores y las de este año que corresponden a las alcaldías. Mira, el pueblo venezolano no se le puede negar el derecho legítimo y constitucional que es escoger el destino del país a través del voto. Tenemos elecciones vencidas donde perfectamente de existir elecciones regionales desmantelamos toda la estructura gubernamental con la cual hacen la maldad. En el caso del Táchira, con elecciones regionales sencillamente se le desmantela la guarida delincuencial que tiene el señor presidente Nicolás Maduro, con la cual opera políticamente en los estados. Nosotros no podemos negarnos al derecho legítimo y constitucional que tiene el pueblo, que es la institución del voto. Pero vamos más allá. Existen contradicciones dentro del gobierno. Aristóbulo Istúriz decía que no podía existir referendo consultivo porque no había tiempo para consultar la constituyente. Evaluamos, Escarrá ayer hablaba de que tenía que existir una consulta al pueblo. Entonces, ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Nosotros lo que le estamos exigiendo al gobierno es que se respete la participación electoral. Vamos a cumplir con el derecho constitucional que tiene el pueblo de respetársele su participación electoral, sin condicionamiento, sin determinar que los que controlan el gobierno son los únicos que tienen derecho a ir a votar, con el registro electoral permanente donde está la manifestación expresa del pueblo. Y si hablamos del poder originario, que es la propuesta que el gobierno está haciendo, bueno, vamos a evaluar cuál es el poder originario que verdaderamente pueda determinar el destino de un país, porque el poder originario de Venezuela no lo puede representar el 10% de la población venezolana, que es el único porcentaje nacional que apoya al gobierno. El 10% de la población venezolana está representada en las patrullas, en las comunas, en los colectivos y en todos aquellos focos políticos que ellos han venido controlando, con los cuales ellos pretenden mantenerse en el poder. Más del 85% de la población venezolana, donde existen revolucionarios, está en contra del gobierno de Nicolás Maduro y quiere votar y quiere ejercer el derecho al voto para decirle al gobierno que se van del poder y que los despedimos por la vía legítima. Diputada, en este momento pues se están originando todas estas protestas a nivel nacional, pero el estado Táchira en sí es un estado complicado y ha estado viviendo en los últimos años pues varias situaciones particulares. Yo quería rescatar lo que usted decía hace algunos segundos sobre el condicionamiento que tienen los venezolanos para ir a Colombia. Usted hablaba de una tarjeta. ¿Por qué se está aplicando? Mira, por años, por la historia de la frontera venezolana en lo que respecta la frontera colombo-venezolana, históricamente ha tenido libre tránsito en la línea fronteriza. Libre tránsito porque ha sido una realidad, porque existen lazos de hermandad, porque existen protocolos binacionales donde un país hermano tiene ciertos protocolos en los ejes fronterizos. En el año 2015, Nicolás Maduro, de manera unilateral, arbitraria y abusiva, cerró las fronteras de manera inconsulta. Hoy, a razón de la migración de venezolanos en nuestro hermano país, a razón del desempleo, de la crisis en materia de alimentos, de salud y a razón de la irresponsabilidad en materia diplomática que se ha llevado en representación de la canciller Delcy Rodríguez, el gobierno colombiano limita el acceso de venezolanos en la línea fronteriza
porque tú ahora para poder ir a hacer mercado, a comprar una medicina que no se consigue en nuestro país ni en nuestro territorio fronterizo, tienes que tener una tarjeta de movilidad fronteriza, con la cual el Departamento de Migración colombiana es quien califica si tú puedes ingresar al país. Es decir, estamos peor que en Cuba. ¿Y qué requisitos se tuvieran que cumplir para poder ingresar o para ser apto para tenerla? Para que el Departamento de Migración colombiana te determine si eres apto, ellos te fijan un lapso de tiempo que no pasa de 6 meses y en ese lapso ellos te indican si tú estás apto. Evidentemente que la calificación es discrecional a razón de la gran afluencia de migración venezolana hacia Colombia. La pregunta que nosotros nos hacemos y que yo he venido denunciando por un par de meses, si Nicolás Maduro fue a Colombia y se reunió con Juan Manuel Santos y se tomó la foto en las comparsas donde se le pretendía dar derechos políticos a la guerrilla, ¿por qué Nicolás Maduro a través de la Canciller General de la República, de Delcy Rodríguez, no hace un planteamiento serio frente a la violación del derecho a la libertad de tránsito que existe en las líneas fronterizas? ¿Por qué en vez de Delcy Rodríguez estar montando pataletas en la OEA para que Venezuela se desincorpore de la OEA, no se hace un planteamiento serio por la crisis humanitaria que tenemos en la frontera venezolana, donde venezolanos se nos mueren a diario por no tener asistencia médica, porque ni en los centros de salud públicos o privados se consiguen las condiciones mínimas para preservar la vida de alguien? Y respecto a este tema, una situación de verdad terrible, que cuando tú tienes una condición de salud en materia, en una circunstancia de emergencia, te permiten el paso sin la tarjeta de movilidad fronteriza. Pero en el centro de salud, bien sea público o privado, donde te atienden, te aplican el procedimiento de deportación, inmediatamente sales del centro de salud. Entonces, los venezolanos estamos siendo discriminados por la irresponsabilidad diplomática que no se está manejando con un concepto humanitario por parte del gobierno venezolano hacia el hermano país. La Comisión de Frontera que usted preside ha manejado toda esta situación y la ha elevado a la Cancillería, por ejemplo. Por supuesto, nosotros tenemos más de un año trabajando el tema de frontera, donde solicitamos a todas las fuerzas públicas del Estado que se abocaran en el tema, que se deslindaran del tema político y verdaderamente evaluáramos la política de gobierno en materia fronteriza. El gobierno no le interesa sencillamente porque para el gobierno que la frontera tenga algunas condiciones es un negocio. Para nadie es un negocio que los efectivos militares que están en frontera tienen el negocio redondo con el tema de las trochas, con el tema del ingreso de materias primas por vías irregulares, con el tema del contrabando, sobre todo el contrabando de ganado que se sigue manejando en el espacio fronterizo. Y eso es un negocio gordo para los efectivos de las Fuerzas Armadas que hoy los mantiene el gobierno. Se había hablado de la rotación de funcionarios, ¿eso no se cumplió? Se hablaba de que se iban a rotar cada cierto tiempo los funcionarios precisamente para evitar estas prácticas. Mira, todos los funcionarios que llegan a la frontera, a los 3 meses tú los ves en una camioneta último modelo. Un funcionario que ni siquiera con el cestatique puede garantizar la alimentación de su familia. Y tú ves a los 3 meses que estos funcionarios salen con las camionetas que cuestan hasta $80.000. Que me diga a mí el ministro Vladimir Pradino López cómo un funcionario de rango bajo puede tener una camioneta que cuesta $80.000 en 3 meses de salario trabajando en la frontera. Señores, el pueblo no es tonto. En la frontera se generan extorsiones de manera permanente y los funcionarios que deben resguardar la soberanía en el espacio fronterizo se hacen de la vista gorda. La realidad de la frontera del Táchira y de Venezuela es que aquí no existe un gobierno que se preocupe verdaderamente por las prioridades y las garantías de los venezolanos. Y por eso vamos a seguir manteniéndonos en la calle, acompañando a ese pueblo que a través de su manifestación espontánea quiere seguir exigiéndole al gobierno que se respete los derechos constitucionales. Y dentro de esos derechos constitucionales, nosotros exigimos que se respete la manifestación legítima del pueblo de escoger el destino de este país a través del voto directo, universal y secreto. Los violentos son ellos, los criminales son ellos y nosotros lo que estamos exigiendo son garantías constitucionales. Diputada, muchísimas gracias. Estamos conversando con Lady Gómez, diputada de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Táchira. Nos vamos a la pausa, ya venimos con más de Primera Página.